Continuando con la clase anterior, seguiremos viendo acerca de las evidencias razonables de la resurrección. Veamos los versículos 39 al 41. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Cuando Dios hizo los cuerpos de los seres vivos, lo hizo todos diferentes. De esta manera, nuestro cuerpo resucitado va a ser diferente al cuerpo actual. Como los cuerpos celestes y cuerpos terrestres son diferentes, así de diferentes es la gloria que está en los cuerpos celestes y la gloria de los cuerpos terrestres. En los versículos 42 al 49 habla acerca de la honra del cuerpo resucitado. Como Pablo enfatiza en el estado glorioso del cuerpo resucitado, así compara en 4 puntos el cuerpo actual y el cuerpo resucitado. Primero, compara entre lo corruptible y lo incorruptible. Lo corruptible es todo lo que se descompone y se vuelve a la tierra. Lo incorruptible es todo lo que queda para siempre. Segundo, compara entre lo que es oprobio y lo glorioso. Que nuestro cuerpo siembre en oprobio significa que sea avergonzado por algo emocional o deseo carnal. Pero nuestro cuerpo resucitado es glorioso delante de Dios. Tercero, compara entre lo débil y lo fuerte. Que nuestro cuerpo sea débil significa que es atacado por pruebas y tentaciones. Lo fuerte se refiere a lo que es libre. Cuarto, divide entre cuerpo carnal y el cuerpo espiritual. Cuerpo carnal se refiere al cuerpo físico humano que tiene limitaciones, pero un cuerpo espiritual se refiere al nuevo cuerpo que es eternamente inmutable. Leamos el versículo 45. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. Este versículo ha sido citado de Génesis capítulo 2, versículo 7. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. Esto indica que ha sido aplicado el principio de la representatividad. Comparó entre Cristo, el representante del cuerpo espiritual, y Adán, el representante del cuerpo carnal. Dijo que Adán se convirtió en un ser viviente. Adán se convirtió en un ser viviente por el aliento de vida que le sopló Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7. Pero el último Adán se convirtió en el espíritu que da vida. Nosotros, antes de creer, teníamos el espíritu muerto, pero al creer nos ha revivido nuestro espíritu. Los versículos 50 al 58 dice acerca del triunfo de la resurrección. Es la conclusión. Habló acerca de la resurrección de los fieles cuando Cristo regrese. También escribió acerca del poder de la muerte y cántico de victoria de Cristo y los fieles. Aquí tenemos 3 enseñanzas que debemos aprender. Que el hombre no puede ser salvo sin Jesucristo. La fe de la resurrección es el fundamento de la vida victoriosa y paciente de los fieles creyentes.
Nuestro cuerpo actual vive en este momento en este mundo, pero por la fe participamos de la gloria venidera. En el versículo 50 dijo que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo incorruptible, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. El cuerpo mortal es lo corruptible. Por lo tanto, está diciendo que sí habrá con certeza la resurrección de los fieles. Leamos los versículos 51 y 52. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Aquí la última trompeta se refiere a la séptima trompeta. Dice que es el toque final de la trompeta que sonará con el regreso de Jesús. Este toque de la trompeta será para reunir en un solo lugar a todo el pueblo del Señor después de resucitarlos. Mateo capítulo 24, versículo 31. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. Capítulo 10, versículo 7. En este toque final de la trompeta, todos nos transformaremos de repente en un instante y seremos elevados al aire y nos encontraremos con Él. En ese momento, los que han muerto volverán a la vida en cuerpo incorruptible, y los que estemos vivos, nuestro cuerpo se transformará en un cuerpo glorificado espiritual. Está hablando de la resurrección que tendrán los fieles cuando regrese Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. En el versículo 54 dijo: cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. En ese momento se vencerá toda muerte. Dijo: la muerte ha sido devorada por la victoria. Aquí citó a Oseas capítulo 13, versículo 14, que la muerte será devorada para siempre por la resurrección de Cristo y de los fieles, mientras la muerte ha venido conquistando a los hombres. Así que, cuando viene la muerte, no puede escaparse ni héroes ni el más famoso. No hubo ninguno que hubiera podido vencer el poder de la muerte. En el versículo 56 dijo: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. La muerte entró al mundo por el pecado. El poder de la muerte estuvo en la ley de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 8, dijo: porque aparte de la ley, el pecado está muerto. El pecado, tomado de la ley, vive y obtiene poder. El pecado, dependiendo de la ley, obtiene fuerza y se derrama sobre todo hombre. Está diciendo que el poder del pecado es la ley. La ley es la ética de Dios, el pedido de la religión para con la humanidad. Esa ley hace que el hombre se dé cuenta del pecado, y la ley condena al hombre. Romanos capítulo 5, versículo 13. Al ser humano les es imposible ser salvo moralmente. El hombre solamente puede ser justo por la fe en Cristo. Por lo tanto, nosotros podemos vencer el pecado y la muerte por medio de Jesucristo. Vea el versículo 57.
La muerte usa el poder dependiendo de la ley. Jesús, perfeccionando la ley, pagó el precio del pecado por nosotros. Y Jesús, resucitando, venció a la potestad de la muerte. Por lo tanto, todos los que estamos en Jesús ya no tenemos más condenación ni muerte, porque los fieles hemos obtenido nueva vida que no muere jamás. Versículo 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, significa que está Dios que da victoria. Jesús ya venció la muerte. Nosotros también tenemos ese poder. Jesús está con nosotros. Por eso Pablo exhorta diciendo, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Deseo que ustedes también salgan victoriosos, estando siempre firmes en la fe de la resurrección. Pasamos al capítulo 16. El capítulo 16 de Primera de Corintios es la conclusión de Primera de Corintios. Aquí no está hablando de un resumen ni algo doctrinal. Aquí está hablando acerca de la práctica administrativa de la Iglesia. También está hablando acerca de la ofrenda para la Iglesia de Jerusalén. Y termina con algunos pedidos y saludos de bendición. Por medio del capítulo 16 podemos aprender acerca de la vida espiritual de Pablo puesta en práctica, del amor por medio de una vida específica. También podemos aprender el interés del amor fraternal de las iglesias para con la iglesia de Jerusalén por medio de las ofrendas donativas. Hoy en día vivimos una vida eclesial egoísta. Cada iglesia metida hacia su propio interés. La verdadera iglesia tiene a Jesucristo como cabeza. Todas las iglesias son solo un cuerpo. Por lo tanto, cuando vengan trabajos difíciles, es importante ayudarse mutuamente. Como las iglesias gentiles habían recibido el evangelio espiritual desde la iglesia de Jerusalén, así que era conveniente ayudarlo materialmente a la iglesia. Podemos dividir el contenido en 6 partes. 1. Versículo 1 al 4. Enseñanza acerca de la ofrenda donativa. 2. Versículos 5 al 9. Pablo le dice que pronto podría ir a la región de Corinto. 3. Versículo 10 al 12. Reciban al obrero. 4. Versículo 13 al 14. Sean sanos. 5. Versículo 15 al 18. Respeta al ministro. Punto 6. Versículo 19 al 24. Saluda y bendice. Del versículo 1 al 4 habla acerca de la ofrenda de caridad para los hermanos de la iglesia de Jerusalén. La iglesia primitiva había tomado la resolución de ayudar a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué estaba la iglesia de Jerusalén pasando dificultad? Dice que ya desde antes en la iglesia de Jerusalén había muchas personas pobres. Más que eso, muchas veces por escasez de comida pasaron hambre. Por eso decidieron mandar donativos
a la iglesia de Jerusalén. Por eso Pablo quiso enseñar a la iglesia de Corinto acerca de la ofrenda. En el versículo 2 dijo: el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. El primer día de la semana se refiere al día domingo. Viendo esto, podemos saber que la iglesia primitiva cambió el día de reposo, que había sido sábado, a domingo. Especialmente, respetar el día del Señor, el domingo, desde el tiempo del Nuevo Testamento, es conmemorar el día de la resurrección de Jesucristo. En el versículo 3 dice: luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Cuando los corintios enviaron la ofrenda a la iglesia de Jerusalén, eligieron personas confiables para encargarse de la misma y llevarla a Jerusalén. Pablo no se encargó directamente de la ofrenda, sino que se lo encargó a personas confiables. Especialmente hoy en día, los ministros que anuncian la palabra tienen que tratar exacto y sinceramente la cuestión del dinero. En los versículos 5 al 9, Pablo mencionó el deseo de ir a la región de Corinto. Especialmente está diciendo el cambio de planes de viaje. Dice que esta carta fue escrita alrededor del año 57 después de Cristo. Esta carta fue escrita en Éfeso antes de la Pascua. Así fueron los planes de viaje misionero inicial. Pablo se pasó de Éfeso a Corinto por mar. De Corinto se fue a Macedonia y de Macedonia volvió a Corinto. Pero Pablo cambió esos planes. Dijo que fue a Macedonia directamente y en el camino de regreso iba a visitar a Corinto. Entre algunos miembros de la iglesia de Corinto calumniaron a Pablo por este asunto. Algunos miembros dijeron que Pablo no era fiel, pero el cambio de plan de viaje de Pablo no fue por algún asunto de comodidad física. Pablo lo hizo por el beneficio del Evangelio. Por lo tanto, eso no podía ser motivo de calumnia. Leamos los versículos 8 y 9. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Esta carta lo escribió antes de Pascua en Éfeso. Faltaban 2 meses para el tiempo de Pentecostés. Pero Pablo se quedó en Éfeso por 2 motivos. Primero, porque se había abierto una gran oportunidad para un trabajo eficaz. Segundo, porque hubo muchos opositores. ¿Qué significa una gran oportunidad para un trabajo eficaz? Esto significa que se había abierto la oportunidad de anunciar el Evangelio efectivamente. Parece que la obra evangelística se había extendido en este lugar. Se estaba levantando gran obra de Dios, que se había presentado una gran oportunidad para extender el Evangelio efectivamente. Así, como se estaba produciendo muchos frutos, Pablo no pudo irse de ese lugar, porque Dios le había abierto el camino a Pablo y se había abierto la puerta. Por eso hay que avanzar con todo el esfuerzo. Luego dijo, porque había muchos que estaban en contra de Pablo. Porque como hubo mucho dolor, era normal, a pesar que no quería irse
de ese lugar. Pero Pablo siguió con más fervor el Evangelio. En medio de esta situación, nuestra fe va fortaleciendo. La fe se afirmaba. Donde crecía la obra de Dios, también se levantaba fuertemente la obra del diablo. No está bien irse del lugar porque haya muchos opositores. Eso es no creer en la soberanía de Dios. Nosotros, como ministros, creyendo siempre en la guía de la soberanía de Dios, debemos permanecer allí y luego irse cuando ya tenga la guía de Dios. Los versículos 10 y 11 habla acerca de recibir bien a los obreros. Leamos versículo 10 al 12. Si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Por tanto, que nadie lo menosprecie. Ayúdenlo a seguir su viaje en paz para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos les hiciera una visita. No quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo hará cuando se le presente la oportunidad. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, Timoteo y Erasto estaban yendo a Corinto, pasando por Macedonia. Pablo estaba diciendo a los corintios que trataran bien a Timoteo. También dice lo mismo de Apolos era hábil en la palabra bíblica y con muchos estudios. Al ver cómo Pablo le estaba diciendo a Apolos que fuera a Corinto, que no había ninguna división entre los dos. También podemos ver la fe de Apolos, que solo pensaba primero en Dios. Aquí podemos ver que de Pablo y Apolos que ambos cedieron sus voluntades, unieron sus fuerzas para la edificación de la iglesia y para obedecer la voluntad de Dios. Versículo 13 y 14 exhorta para que sean fuertes. Significa que no tambalee ante cualquier desafío, confiando con certeza en la muerte de Jesucristo y en su resurrección. Significa que avance con valentía y sabiduría, investido de Jesús, que triunfó, dejando de lado toda nuestra debilidad en nuestra vida espiritual. Manteniendo alerta, permaneciendo firmes en la fe, siendo valientes y fuertes. La manera de estar despierto espiritualmente es estar constantemente en oración y poner nuestro corazón en Dios. Si nosotros no oramos, no podemos estar despiertos espiritualmente. Debemos estar siempre despiertos, discerniendo el tiempo y la voluntad de Dios. También debemos discernir las obras del diablo. Podemos discernir cuando nuestro espíritu está despierto. Por tanto, decir que estamos despiertos espiritualmente significa vivir en espíritu, y estar durmiendo significa vivir carnalmente. En 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 6, dice que el que se encargue al placer es como estar muerto. Dice que el que se entregue al placer es como estar muerto en la vida. Fuerte se refiere a fortaleza. Los fieles deben ser siempre fuertes y valientes.
¿Cómo puede hacer para ser fuerte? Debemos darnos cuenta de los dones que Dios nos dio. También usar del poder que Dios nos dio. Nosotros debemos depender de Dios. ¿Cómo es la manera de usar el poder fuerte de Dios? Es seguir guardando la palabra de Dios a pesar de toda situación y prueba. Cuando nosotros guardamos la palabra y nos esforzamos con toda la fuerza, Dios nos ayudará con toda la fuerza. Las mujeres también deben pelear fuertemente contra el diablo y vencerlo. María Magdalena, siendo mujer, fue la primera persona que se acercó a la tumba de Jesús y se encontró con Jesús resucitado. Quinto, versículo 15 al 18, dijo que respetara al ministro. Esteban fue la primera persona en creer en Acaya y decidió servir a los fieles. Debe haber actuado como pastor. Pablo estimó mucho a Estéfana. Le dijo a la iglesia: de nuevo, Estéfana fue la primera persona en creer en Acaya y decidió servir a los fieles. Debe haber actuado como pastora. Pablo estimó mucho a Estéfana. Le dijo a la iglesia de Corinto que lo reconocieran y les obedecieran. Además le dijo que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Versículo 17. Me alegré cuando llegaron Estéfanas, Fortunato y Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme. Estéfanas, Fortunato y Acaico, ellos llegaron de Corinto a ver a Pablo y le comunicaron que los hermanos de Corinto se alegraban de Pablo y que estaban haciendo bien las obras de fe. Por eso Pablo se quedó aliviado y contento. Esto fue la parte que colaboraron con la iglesia de Corinto. Ellos habían tranquilizado el corazón de Pablo y colaborar en hacer saber lo que estaba sucediendo. Nosotros, como siervos de Dios, no debemos hacer preocupar a los líderes. Es más, hay que colaborar para llenar las faltas que podría tener la iglesia del Señor. Estas tres personas se acercaron a Pablo y le tranquilizaron su preocupación e infundieron gozo. Se alivió el corazón de Pablo. Pablo le dijo que le exprese reconocimiento. Luego al final, sexto punto principal, versículo 19 al 24, son los saludos y bendiciones. Pablo saluda a los hermanos de la iglesia de Corinto y les bendice. Este saludo final es una forma de comunión entre los hermanos. Por medio de una verdadera comunión se confiesan que son uno en el Señor. Versículo 19 al 21. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Todos los hermanos le mandan saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Aquí, las iglesias de la provincia de Asia, no es la Asia actual. Esta región era la costa de Mar Egeo, Asia Menor. Son las ciudades Éfeso, Colosa, Laodicea. Se refiere a esa zona. Especialmente en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis,
menciona las 7 iglesias de Asia. Justamente, esa región es la Asia Menor. En la Biblia se mencionan varias veces a Aquila y Priscila. Los nombres de esta pareja están entrecruzadas, por eso se menciona primero el nombre de la mujer y después el del hombre. Esto es porque parece que la mujer se dedicó más a la obra del Evangelio que el hombre. En el versículo 19 dice, la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Durante el tiempo de la iglesia primitiva, hubo muchas iglesias familiares. Romanos capítulo 16, versículo 5. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Filemón capítulo 1, versículo 2. Ahora, en este tiempo del Nuevo Testamento, es importante dar el culto en espíritu y en verdad donde sea. Aunque el lugar en el cual estemos dando el culto sea pobre, si allí el creyente da el culto en espíritu y en verdad, Dios recibirá esa verdadera adoración. En el versículo 20 dijo, todos los hermanos les mandan saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Saludarse con un beso era una forma de saludo de las aldeas cercanas a la iglesia primitiva. Esta clase de saludo contenía expresiones de amor, afecto, respeto y aceptación. Dice que se saludaban entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. En la actualidad no saludamos de esa manera. Países como Corea o China nos saludamos dándonos la mano. En Rusia o en Occidente se saludan con un abrazo. Versículo 21. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Pablo al final escribe el saludo de su puño y letra. Colosenses capítulo 4, versículo 18. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 17. Pablo escribió este saludo de su puño y letra. Fue para expresar su amor y afecto, y para mostrar que esta carta no es falsa, sino es verdadera. Además, está dando testimonio de que él mandó esta carta con la autoridad de apóstol. Versículo 22. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata. Los que no aman al Señor son los que no creen en Jesús. Los que no creen en Jesús recibirán maldición. Los que creen en Jesús están en Cristo y permanecen espiritualmente en Cristo. Juan capítulo 15, versículo 1. El mundo en Cristo es un mundo de amor, es mundo de luz, es mundo de alegría y paz. Al final del versículo 22 dijo, el Señor viene. En griego se dice Maranata. Originalmente es Maran-ata. Es arameo y de allí se lo tradujo. Es un saludo corriente que la propia iglesia utilizaba generalmente. Y también se traduce como nuestro Señor, ven pronto. Está incorporando una oración fervorosa acerca de la segunda venida de Jesús. En el versículo 24 dijo, los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Nosotros debemos vivir en Jesús. Si no fluye de nuestro interior gozo, gratitud y amor, es porque nuestro corazón está apartado del Señor y vivimos fuera de Jesús. Por lo tanto, debemos arrepentirnos profundamente y esforzarnos a adentrar en el Señor.
El apóstol Pablo dijo: los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Pablo bendijo para que su amor ardiente en Cristo esté junto a los hermanos de la iglesia de Corinto. Pablo, en su gran amor por la congregación de Corinto, escribió esta carta y ahora finaliza con un ardiente amor. La primera carta de Pablo a los Corintios está lleno de muchas reprensiones, pero lo hizo porque los amó tanto, y los que hayan recibido con el corazón se habrían arrepentido y restaurado. Concluimos con la clase número 14 de Primera y Segunda de Corintios. Muchas gracias.